Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar en el curso de aritmética el tema operaciones entre conjuntos y vamos a desarrollar la unión y la intersección. Para ello vamos a trabajar las páginas de tu libro, en este caso la página 14 y la página 15. A estar atentos. Bien, estudiantes, ahora vamos a definir la unión y la intersección para empezar. ¿Qué vendría a ser la unión? Dice que es el conjunto que agrupa a todos los elementos de dos o más conjuntos. O sea, viene a ser la reunión de todos los elementos de dos o más conjuntos. ¿Y qué sería la intersección? La intersección, definida de esta manera, es el conjunto formado por los elementos comunes. Ojo, elementos comunes de dos o más conjuntos. ¿Qué significa eso? Elementos comunes significa que estén en dos o más conjuntos al mismo tiempo. Bien, estudiantes, ahora vamos a resolver el ejercicio número 1. Dice, dados los conjuntos, el conjunto M con elementos 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y el conjunto P con elementos 5, 6, 7, 8, 9, me pide determinar M unión P. Y como hemos dicho hace un instante, la unión agrupa a todos los elementos de ambos conjuntos. Eso significa que en la unión, ¿quién iría? El 3, iría también el 4, el 5, y observa, como el 5 se repite dos veces, basta con escribir en la unión una sola vez. Al igual que el 6, el 7, el 8 y finalmente el 9. Serían los elementos que pertenecen a la unión. Bien, estudiantes, ahora vamos a trabajar el ejercicio número 2. Me dicen, dados los conjuntos S, definido así, 2x tal que x pertenece a los números naturales y x es un número natural mayor que 0 y menor que 6. Vamos a resolver en primer lugar el conjunto S y para eso vamos a esta tabla. Como el intervalo me decía que x es mayor que 0 y menor que 6, los valores de x, ¿quiénes serían? Serían 1, que es mayor que 0, 2, 3, 4 y 5, porque me dice que son menores que 6. Y ahora, como el conjunto ese me decía que los elementos de ese conjunto es 2x, a estos números vamos a multiplicarlo por ¿cuánto? Los multiplicaremos por 2. Iremos 2 por 1. El primer elemento, ¿quién sería? Sería 2. El segundo elemento sería 2 por 2, 4. El tercer elemento sería 2 multiplicado por 3, 6. El cuarto elemento sería 2 multiplicado por 4, que es 8. Y el quinto elemento sería 2 multiplicado por 5, que en este caso es 10, que son los elementos de S. Bien, y de igual manera vamos a trabajar el conjunto T, definido así. De los elementos de T serían los 2 multiplicado por x, tal que x pertenece a los naturales, y x debe tomar valores mayores que 3, y x debe tomar valores menores que 10. ¿Y qué números serán mayores que 3 y menores que 10? Entonces x tomará el valor de 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Valores mayores que 4 y menores que 10. Pero a esos valores, todavía, ¿qué cosa tenemos que hacer? Ajá, hay que multiplicarlos por 2. Y decimos a continuación, 2 multiplicado por 4, que sería 8 el primer elemento del conjunto T, 2 multiplicado por 5, 10, y seguimos, 2 multiplicado por 6, 12, 2 multiplicado por 7, 14, y así ustedes van a completar el conjunto T. 2 multiplicado por 8, 16, y finalmente 2 multiplicado por 9, 18. Bien, estudiantes, y recordemos que la intersección es el conjunto formado por los elementos comunes de dos o más conjuntos. Observemos los elementos del conjunto S y el T. ¿Qué elementos comunes habrán? Comunes serán los que se repiten en ambos conjuntos.
Observemos los elementos del conjunto S y de T. Acá el elemento es 8 en el conjunto S y también 8 en el conjunto T. O sea que el primer elemento común, ¿quién será? Será 8. Observen ustedes, ¿habrá algún otro elemento común? Veamos. Acá en S está el 10 y también en el conjunto T está el número 10. Por lo tanto, el 10 también será un elemento común. Y observemos si habrá algún otro elemento común. Acá está el 2, 4, 6. Acá está el 12, 14, 16, 18. Significa que ya no hay más elementos comunes. Entonces la intersección estará formado por los elementos 8 y 10. Bien, estudiantes, ahora nos vamos a la página 15. Y en la página 15 el primer ejercicio nos dice lo siguiente. Sean los conjuntos A y B. Como ustedes ven, acá ya tenemos un diagrama de Venn, en el cual ya están ubicados los elementos en cada conjunto. El conjunto A tiene elementos 1, 2, 3, 4, 5, y el conjunto B los elementos 4, 5, 6 y 7. Y me piden indicar A unión B y A intersección B. ¿Qué cosa era la unión? Habíamos dicho que es el conjunto que agrupa a todos los elementos de dos o más conjuntos. Significa que la unión de estos dos conjuntos vendría a ser todos los elementos de ambos conjuntos. Entonces, ¿qué tendríamos que colocar ahí? Sencillo, 1, 2, 3, también el 4, el 5, 6 y el 7 representarían a la unión. Todos los elementos de ambos conjuntos. ¿Y qué sería entonces la intersección? Como dice acá la definición, es el conjunto formado por los elementos comunes. ¿Qué elementos comunes se observan en el gráfico, en el diagrama de Venn? Ajá, vemos el elemento 4 y el número 5. ¿Por qué? Porque el elemento 4 está en el conjunto A y también en el conjunto B. Y el 5 también pertenece al conjunto A y también pertenece al conjunto B. Entonces, en la intersección se encontrará el 4 y el 5. Bien, estudiantes, en el segundo ejercicio que tú tienes que resolver en casa, te piden determinar C unión D, C intersección D. Y recuerda que la unión vendría a ser la agrupación de todos estos elementos, pero mira la intersección. ¿Habrá elementos comunes? Muy bien, acá no hay elementos comunes. En este caso la intersección será el conjunto vacío. Bien, ahora también en casa vas a completar el ejercicio 3. Te voy a dar una idea. Te piden determinar la unión de los conjuntos F y el conjunto E. Entonces, para ello tendrías que reunir a todos los elementos de ambos conjuntos. Muy bien. En este caso sería el mismo conjunto F, todos los elementos del conjunto F. Y en cambio en la intersección, observen este diagrama, vendrían a ser los elementos comunes. ¿Y quiénes serán los elementos comunes? Serán todos los elementos que están dentro del conjunto E. ¿Por qué? Porque el conjunto E está incluido en el conjunto F. Tendrían esos elementos, estos 4 elementos comunes. Bien, estudiantes, en el ejercicio 4 que tú debes resolver en casa te piden calcular A unión B y A intersección B. Para ello, estos dos conjuntos debes determinarlos por extensión y luego definir la unión y la intersección. Para que entiendas cómo se hace ello, vamos a hacer como ejemplo el ejercicio número 5. Bien, estudiantes, ahora estamos en el ejercicio número 5. Me dicen, según los conjuntos C y D, observemos el conjunto C, definido como los elementos que son 2x más 1, tal que x pertenece a los naturales y x debe ser mayor que 6 pero menor que 12. Entonces, al igual que en el ejemplo número 2, primero hay que definir los elementos de este intervalo. Números mayores que 6 y menores que 12. ¿Quiénes serían? En este caso tendría que ser 7, 8, 9, 10 y 11. Pero a todo ello todavía nos falta completar, ¿qué cosa? Nos falta completar la operación que está en esta parte. ¿Cómo se resuelve esto? Miren, cuando diga 2x más 1, recordemos, tú dices así. Primero, cuando x toma el valor de 7, sería 2 por 7, 14, sumado con 1, ¿cuánto nos daría? 15. 15 vendría a ser el primer elemento del conjunto C. De igual manera con el otro, cuando es 8, 2 por 8, 16, más 1, 17. Lo mismo cuando x vale 9.
sería 2 por 9, 18, sumado con 1, 19. Cuando x toma el valor de 10, 2 por 10, 20, sumado con 1, 21. Y finalmente, cuando x toma el valor de 11, sería 2 por 11, 22, más 1, 23. Bien, ahora vamos a definir los elementos del conjunto D, que está definido de esta manera. 2x menos 1, estos serán los números, tal que x pertenece a los números naturales, donde x es mayor que 5 y menor que 13. Entonces, ¿qué números son mayores que 5 y menores que 13? Entonces, el primer número sería 6, de ahí tendríamos 7, 8, 9, 10, 11 y finalmente 12, porque deben ser menores que 13. Pero todavía nos falta encontrar los elementos del conjunto D. Para ello tenemos que resolver esta operación. Se hace muy similar al ejercicio C, pero en este caso que voy a restarle 1. Y decimos lo siguiente. Cuando x vale 6, sería 2 por 6, 12, restado con 1. El primer elemento del conjunto D tendría que ser 11. El segundo elemento, cuando x vale 7, 2 por 7, 14, menos 1, 13. Y así sucesivamente, cuando x vale 8, 2 por 8, 16, menos 1, 15. Cuando x vale 9, 2 por 9, 18, menos 1, 17. Cuando x vale 10, 2 por 10, 20, menos 1, 19. Cuando x vale 11, 2 por 11, 22, menos 1, 21. Y finalmente, cuando x vale 12, 2 por 12, 24, menos 1, 23. Bien, estudiantes, y ahora simplemente para terminar vamos a definir la unión y la intersección de los conjuntos C y D. La unión agrupa a todos los elementos de ambos conjuntos. Entonces, empezaría con ¿quién? 11, 13, 15, 17, 19, 21 y 23. Entonces serían todos los elementos de ambos conjuntos. 11, 13, 15, 17, 19, 21 y 23. En cambio, en la intersección tendrían que ser los elementos comunes, o sea, los elementos que estén en ambos conjuntos. ¿Qué elementos están en ambos conjuntos? Está el 15, el 17, el 19, el 21 y el 23. Los elementos comunes. Entonces, ahí iría el 15, 17, 19, 21 y 23. Así se trabaja este ejercicio. Bien, estudiantes, y ahora sí vamos a terminar con el ejercicio 6, donde me dan los conjuntos E y F. El conjunto E definido como X tal que X que pertenece a los números naturales, y X deben ser valores mayores que 5 y menores que 13. En este caso los elementos del conjunto E salen directamente. Serían 6, 7, 8, 9, 10, 11 y finalmente 12. Valores mayores que 5 y menores que 13. Para el conjunto F, tomamos en cuenta lo que aprendí en el ejercicio anterior. Acá dice 2x tal que x pertenece a los números naturales y x tiene que ser mayor que 2 y menor que 7. Entonces, primero identificamos qué números son mayores que 2 y menores que 7. Listo, y ahí colocamos los elementos, los valores para x. Mayores que 2, 3, 4, 5 y 6, porque el intervalo me dice que son menores que 7. Pero a esto todavía hay que hacerle una operación. ¿Qué operación tenemos que hacer? Hay que multiplicar por ¿cuánto? Por el número 2. Y al igual que en los ejercicios anteriores, multiplicamos. Ahora, 2 por 3 nos da 6. 2 por 4 sería 8. Y como tú ves, siempre tienen un patrón, ¿no? 2 por 5 sería 10. Y 2 por 6, 12. Que serían los elementos del conjunto F. A mí me piden determinar, ojo, esta n con la letra E. ¿Pero qué significa esta n, profesor? Ya lo habíamos visto en clase anterior. Significa la cantidad de elementos del conjunto E
cantidad de elementos del conjunto F, cantidad de elementos de la unión de los conjuntos E y F, y esto significa cantidad de elementos de la intersección de los conjuntos E y F. Entonces vamos a responder los dos primeros, que son fáciles de hacer. Para saber el número de elementos del conjunto E, que es lo que tengo acá en este momento, ¿cuántos elementos tiene? Basta con contar acá. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto E? Y ahí colocamos el resultado, que es 7. Ahora contemos cantidad de elementos del conjunto F. Contemos acá. Acá hay 1, 2, 3, 4 elementos en el conjunto F. Por ende, en la cantidad de elementos del conjunto F debo colocar el número 4. Con eso ya respondí los dos primeros. Pero para responder la cantidad de elementos que tiene la unión y la intersección, primero hay que encontrar los elementos de la unión y de la intersección. Vamos a ver acá. En la unión habíamos definido que es el conjunto formado por todos los elementos de dos o más conjuntos. En este caso, ¿qué tendrían que ir? Tendría que ir el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. Entonces ahí tendría que ir 6, 7, 8, 9, 10, 11 y el número 12. Eso significa que la unión, ¿cuántos elementos tendrá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Y cuando me digan cantidad de elementos de E unión F, entonces ahí tendríamos que escribir el número 7. Y finalmente, para terminar, la intersección, que está formado por los elementos comunes. ¿Quiénes son los elementos comunes? Observemos, miren, el conjunto E y el conjunto F. Elemento común sería 6, elemento común sería 8, elemento común sería 10 y sería 12. Entonces, en la intersección iría 6, 8, 10 y 12. ¿Y cuántos elementos habrá en la intersección? 1, 2, 3, 4 elementos. Significa que en la cantidad de elementos de la intersección debes colocar el número 4. Bien, estudiantes, hasta ahí es el trabajo en la página que hemos desarrollado de las operaciones con conjuntos entre la unión y la intersección. Practica bastante en casa para tus evaluaciones. Que tengas un buen día y pásala bien.